hay que empezar siempre. Bien. Yo creo que hay que pararse en este tema, primero identificando su importancia crucial para el sistema democrático. Es decir, si se ubica a partir de determinadas constataciones empíricas. La primera, que a mí siempre me ha resultado impactante, es que no hay democracia exitosa en el mundo que no tenga implantado un sistema de medios regulado de manera afín o amiga al sistema democrático, sobre todo al pluralismo comunicacional. Y eso es muy fácilmente explicable. Yo me acuerdo de Casinelli, en sus clases decía, si el constituyente reserva al cuerpo electoral las decisiones más trascendentes, es decir, la reforma de la Constitución, la elección de autoridades, los institutos de gobierno directo, es decir, le da la prioridad absoluta, definida, para definir las cuestiones más importantes de la comunidad, tenemos que asumir a fortiori que ese sistema precisa del abastecimiento de un sistema, entre otras cosas, de medios que estén enfocados a brindar una formación y una información adecuada a la ciudadanía. Es decir, que es un sistema que tiene un prerequisito, y el prerequisito es que la gente esté politizada, esté bien informada de lo que ocurre. Si no, esas competencias públicas van a ser ejercidas de cualquier manera. Como se habla del tema en la exposición de motivos de la regulación sí, regulación no, más regulación, menos libertad, a mí siempre me parece importante citar un fallo del año 71, de 1971, del Tribunal Constitucional Federal Alemán, donde se discutía eso mismo y había algún licenciatario que levantaba la bandera, que ahora en América Latina se sigue levantando, aunque cada vez menos, de que en esta materia la mejor regulación es la que no existe. Y el tribunal alemán, la verdad que lo liquidó en una oración que a mí me parece extraordinariamente breve, clara y pertinente. Dice, la importancia de la radiodifusión como configuradora de opinión impide que ella quede sin más en manos del mercado. Y esto va en línea de alguna manera con aquella opinión consultiva de la Corte Interamericana 5 del 85, donde la Corte, al tratar el tema del blindaje y de la hiperprotección de los medios y de los periodistas, dice en una oración, una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. Es decir, que está ligada la cuestión, sobre todo de la información adecuada, a la libertad. Sin información no somos libres, nos creemos libres, pero no lo somos. Entonces, yo creo que lo primero que me inquieta, y que quería compartirlo con ustedes, y que me da hasta pena y me da bronca todo junto, es que el tema está exiliado del debate en la comunidad uruguaya hoy día. Es decir, que es como que entre la pandemia, la LUC, el presupuesto, los tironeos del presupuesto, la ley de seguridad social, que tiene una discusión adecuada, ¿no? con una comisión de expertos de diverso pelo. Pero entonces en esa madeja de temas sale este proyecto, que además sale con una especie de ultimátum del Ejecutivo de que tiene que estar aprobado sí o sí en diciembre, y la verdad es que está invisibilizado. Si uno recorre los medios, la radio, la televisión, las reuniones en el Uruguay hoy día, yo creo que nadie, en su sano juicio, piensa que la gente está tratando este tema. Y ese es un defecto muy importante, que me parece que caracteriza la pobreza que tiene este proyecto de ley con esta estructura que lo adorna, vamos a decir, ¿no? Yo diría, cuando se dice la regulación puede ser opresiva. Si la regulación la adopta Nicolás Maduro, seguramente sea opresiva y se dirija a callar al opositor. Pero la regulación puede ser lo que salve del poder descontrolado, del dinero en el escenario comunicacional. Y el ejemplo que da Owen Fis en La ironía de la libertad de expresión, que es un pequeño libro que justamente llama ironía porque la ironía sería que una regulación nos viene a salvar a todos de una eventual opresión invisible, sobre todo del poder del dinero. El ejemplo que se da clásicamente es el de
los alimentos chatarra que envenenan a los niños, que comprometen su salud. Bueno, en el Uruguay tenemos casi un 20% de niños en edad escolar con obesidad, con diabetes o con hipertensión arterial. Es verdaderamente una pandemia. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Que estas mismas empresas que envenenan a los niños son los anunciantes principales a la hora de los programas de niños. Entonces, ahí tenemos lo que Calvin y otros, y Mark Tashnet y el propio Buenfis han llamado una falla del mercado. El mercado puede ser formidable para muchas cosas, para incrementar utilidades, para gestionar con mejores niveles de excelencia, pero no sirve para ponerle coto a McDonald's. Evidentemente que el dique de contención que sea un escudo de protección de determinados derechos preferentes del público consumidor, de los medios, solamente lo puede hacer una regulación estatal. Si no lo hace el Estado, no lo hará nadie. Entonces, con esa prevención inicial que les quería compartir, es decir, que no es un tema que a mí me resulte neutro, tengo posición formada y estoy convencido políticamente de que hay que militar por esta causa. Lo primero que me llama la atención es el déficit deliberativo. Uno, si ve el proyecto de ley, no fue acompañado por absolutamente ningún tipo de informe, no se sabe ni quién lo redactó. En la Comisión de Diputados me dicen que mandan el proyecto con la firma de todos los ministros de abril, del 20 y pico de abril. No se sabe quién lo redactó en el Ministerio de Industria. No se sabe con quién hablaron, con quién se intercambió, nada. Eso en sí mismo es un déficit deliberativo, porque aún un proyecto de ley en una etapa de iniciativa de esta envergadura debió ser acompañado por una serie de estudios o de informes técnicos, o de alguien que me diga, mire, hicimos esto, instruimos un asunto, escuchamos las opiniones y mandamos este producto final a consideración parlamentaria. Lo primero es lo poco que se deliberó, lo poco que se sabe de quién redactó y sobre qué parámetros este proyecto de ley, y lo que se sabe es lo poco que se está discutiendo a nivel de opinión pública y de medios de comunicación, y aún en las comisiones. En la comisión parlamentaria de los otros días, yo estuve 40 minutos y fue una experiencia también, me parece, uno va, les debe haber pasado a ustedes, están con el teléfono, uno da la sensación de que se tomó un tiempo para preparar algo, no hay ningún tipo de pregunta, a uno no sigue lo que está hablando, no. Termina siendo algo una experiencia bastante poco edificante. El proyecto, voy al proyecto en concreto, algunas pinceladas y en todo caso les pido que después ustedes se incorporen, ¿no? Corre los niveles de concentración a niveles incompatibles con lo que son parámetros de las mejores democracias. El artículo 3, al proclamar que se otorgarán con carácter personal e indelegable las licencias, cosa que rige en todos los países del mundo, luego da una especie de revés y dice, no se considera violatorio de esto el arriendo o cesión del uso de la onda por una gran cantidad de tiempo. El artículo 16, en su segunda oración, establece que se considera que se computa dentro de las inhibiciones, a los efectos de la concentración, la propiedad parcial, y esto está bien que la propiedad parcial se considere, pero luego aclara, se entiende, entre comillas, parcial, más del 30% del capital con derecho a voto. Esto, desde mi punto de vista, es absurdo, porque lo que el proyecto nos viene a decir es que alguien que tiene, por ejemplo, el 25, el 28% de una cantidad ilimitada de medios, no es propietario parcial y por ende no estaría computando esos topes de tolerancia a los efectos de la concentración, lo cual es bastante absurdo. Otra solución que carece de justificación atendible para mí es la del artículo 14, segunda oración. Allí se viene predicando de que los medios son demasiado importantes para confiárselos o entregárselos a los extranjeros. Y esto es un modelo, por ejemplo, en Francia se dice a texto expreso, la ley de regulación de medios.
Hasta ahí venimos normal, bueno, está bien, se considera políticamente indeseable que los extranjeros tomen licencias. Pero luego, en la segunda oración del artículo 14, se dice que hay una situación en la que los extranjeros sí pueden llegar a ser licenciatarios. Y esa situación es la de que esos extranjeros reciban la situación de licenciatario, comillas, por vía de transferencia. Es decir, que se la compren a los actuales licenciatarios. Entonces, uno no puede menos que preguntarse cómo puede haber un interés general prevaleciente. Por una parte, encerrarle las puertas de ingreso a las licencias a los extranjeros, porque políticamente se considera que deben ser nacionales los licenciatarios, pero luego se le franquea el acceso si esos extranjeros le adquieren las licencias a los actuales licenciatarios. Así que parece algo difícil de entender. Y parece violatorio del artículo 8 de la Constitución, en tanto confiere un beneficio concreto a determinadas empresas. Es decir, se edifica un modelo, pero luego se establece una excepción disponible para determinadas empresas. Yo diría que hay tres previsiones que encuadran en lo que Justino llamaba la legislación esquelética y que suponen una dación de cheque en blanco al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el administrador tiene la capacidad ilimitada de resolver el alcance y el contenido, dictando un reglamento que no es de ejecución con arreglo al 168.4. Estas normas son la del artículo 12, literal D, la del 33, última oración, y la del 48, tercera oración. En el caso del artículo 48, vuelve a plantear un problema severo de igualdad, porque atribuye el beneficio o privilegio de acceder al sistema de redes de Antel a un grupo determinado de empresas, es decir, no a un sector de actividad. Esto ha sido cuestionado incluso por empresas no consideradas. En fin, se puede decir mucho, pero digo, está claro que se obliga a Antel a determinadas empresas que son esta y esta, a entregar a compartir su sistema de fibra. Y luego yo diría lo más preocupante, lo que revela, vamos a decir, esa despreocupación, mejor dicho, por lo que debiera ser el interés prevaleciente del público. Yo diría que hay tres evidencias, yo encuentro tres evidencias de que el proyecto que puso a consideración parlamentaria el Poder Ejecutivo no tiene preocupación por el público. Una es, si uno le pasa revista a lo que son las exigencias para ser licenciatario, artículo 11, personas físicas, artículo 13, personas jurídicas, lo que hay es un elenco de exigencias de tipo empresista o economicista, es decir, no hay ninguna alusión, ninguna exigencia, ningún compromiso con lo que yo diría que es la sagrada misión de los medios en una democracia. Es un listado, tiene que estar tal y tal, certificado de tal cosa, de solvencia patrimonial, de estar al día, de no deberle al fisco, en fin, todas cosas que podría ser un permiso para tener una agencia de lotería o de quiniela. No hay un compromiso con el rigor informativo, con reflejar todas las opiniones de un asunto, con respetar la independencia profesional de los periodistas, con todo lo que se pide al licenciatario en un estatuto que esté preocupado por la consolidación del sistema democrático. En segundo lugar, el artículo 49. Yo creo que es otra prueba de la despreocupación por el público. El artículo 49 a mí me ha provocado alguna perplejidad, porque el proyecto es firmado en abril pasado. El artículo 49 dice que las campañas de bien público gratuitas podrán ser de 15 minutos por día y no son acumulables. La perplejidad que me ha ocasionado no solamente es que el Estado se autolimita en 15 minutos su capacidad de difundir contenidos útiles para la comunidad, sin costo, sino que se hizo en el medio del encierro. En abril estábamos todos encerrados, aterrados por el virus. Entonces, no entiendo cómo a alguien se le pudo ocurrir escribir esto.
de que el Estado iba a tener 15 minutos y no más gratuitos para trasladar información útil, por ejemplo, los efectos epidemiológicos. A mí siempre, esta disposición me parece que es indicativa. Y en tercer lugar, es muy claro que se han suprimido instancias de control social de los medios, de órganos que habían sido creados y que incluso no habían sido implantados por el Frente, de protección de los derechos del consumidor, es decir, de lo que sería una especie de defensoría del pueblo, que sucede en sistemas democráticos muy prestigiosos, de tener alguna agencia, alguna instancia de control de los licenciatarios en beneficio de los derechos de la comunidad. Yo diría, por ahora ya he hablado bastante, y bueno, les paso la posta. Gracias. Bien. ¿Quién desea participar? Una hora más o menos. ¿Perdón? ¿Quién desea participar? Hola, no sé si me escuchan a la luz. Sí, sí, Luz, adelante, puedes hablar. Bueno, saludos a todos, a todas, como se dice ahora. Este, y a Daniel, que creo que, no sé si no empezamos juntos la tarea docente. Claro que él me tiró lejos, ¿no? Pero un gusto verlos a todos. No, o sea, el examen jurídico de Daniel no lo voy a, simplemente lo recibo con mucho respeto y como un insumo. Simplemente te agrego, Daniel, lo siguiente. Lo que tú decís del aparente desinterés de las comisiones, lamentablemente es así. En el propio plenario de la Cámara pasa eso. El segundo, el proyecto no se va a aprobar este año, porque es un proyecto muy complejo. Y yo creo que todos los gobiernos, y acá lo digo como una opinión, una reunión de docentes, estamos en este contexto. Lutz, Eduardo, te quedaste sin audio. Lutz, por favor, Lutz, restablecer el audio. Evidentemente está tratando de lo corta y lo reactiva, pero no. Como activado, no sé. Ahora sí, ahora Dale, sí, dale, ahora sí. Bueno, no, ahora sí. decía que el proyecto no se va a aprobar ahora, o sea, quedó para el año que viene, porque como bien dice el profesor Ox, merece un estudio importante, que la opinión pública esté un poco ausente, y yo creo que está ausente de casi todos los temas, excepto de lo de la epidemia, y, y merece un estudio importante, porque es nada menos que una ley con ese contenido que tiene, tan valioso y tan trascendente. Y con respecto o sea, coincido en mucho lo que tú decís, incluso desde la posición personal en algunos temas, en alguna parte del articulado. Y lo que agrego, por algo ustedes ya saben, no necesito decirlo yo, pero una sensación que a mí me da, que tal vez explique un poquito las inconsistencias del texto, y esto salga un poquito de lo jurídico, pero lo comparto con toda honestidad, es que en muchos proyectos de ley que vienen, hay muchos lobbies empresariales interesados. Yo creo que algunos de ellos los redactan los propios lobbies. No quiero poner ejemplos para aburrirlos, pero yo creo que acá hay un enfrentamiento, y yo diría filosófico, entre los empresarios nacionales y los internacionales, que ya tienen muchos medios, algunos encubiertos. Incluso los órganos de contralor están en falta, porque hay algunos que es notorio que están incumpliendo las leyes de telecomunicación, y están tratando de mandar un proyecto para adecuar una situación de hecho a de derecho, que hoy podrían ser sancionados, por ejemplo, si se pusiera en marcha los organismos de contralor. Por lo tanto, sin entrar al análisis jurídico, que Daniel lo hizo también, que lo recibo como un insumo muy valioso, le doy esta información, que creo que la comparto respetuosamente, claro,
y que creo un poco explicaría el contenido de algo del texto de este proyecto. Eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Lutz. Continúa abierto el uso de la palabra quien desea hacer referencia a algún tema de los que planteó Daniel Ox. Permiso, no sé Sí. si se me escucha. Perfecto, Manuel, adelante. En realidad, acá les comparto algo que no me cierra. En realidad, institucionalmente o dentro del sistema orgánico está bien planteado. Pero creo que de las clases con Daniel siempre me quedó el recelo por aquel que ostenta el poder, ¿no? Porque el que tiene el poder suele abusar de él. Entonces, ahí uno siempre queda como con la espina, ¿no? En el 33, inciso final, refiere, cuando estaba hablando de las renovaciones de las licencias, que el Poder Ejecutivo podrá, vamos a leerlo, podrá negar la renovación de la licencia por razones de interés general debidamente fundadas. Esto, si bien es, desde el punto de vista jurídico, es una válvula de escape bastante compleja, ¿no? Porque sin perjuicio de que la obligación de los actos que deben estar fundados o debidamente fundados, en su defecto habría un abuso de poder o habría por lo menos una puerta abierta hacia la legitimidad, me deja el signo de interrogación, ¿no? O sea, esta pandemia podría ser razones de interés general directamente para que, sin perjuicio de todas las licencias conferidas, el Estado diga X empresas adjudicatarias de una licencia, en esta situación no te la renuevo, para poder hacerme cargo o uso de esta línea de comunicación. Que tal vez no lo estoy interpretando a cabalidad, pero enseguida cuando vi al Ejecutivo con esa potestad tan amplia en el sentido de que basta el interés general, y ese hermoso concepto del cual no se sabe mucho, me generó un poco de malestar. Solamente lo pongo arriba de la mesa. Tal vez comprendo que pueda ser una paranoia de mi parte, pero lo planteo. Bien. Estaba admitiendo a Juan Mora y a Estefanía, creo. Bien. Adelante. Sí, hola Juan. ¿Qué tal? ¿Pedía la palabra? Juan Mora. Saludando y perdón que vine tarde. No, por favor, a las órdenes. Perfecto. Gracias. A ver, Así, Jaime. sí, no, simplemente alguna reflexión, quizás esto justifique un análisis más detallado, pero alguna reflexión me permito formular. En primer lugar, hoy tenemos una ley vigente, cuya constitucionalidad fue más que cuestionada, hay pronunciamientos de la Corte, hay discordia, y yo creo, y me parece que ahí estamos coincidiendo con Daniel en cuanto a este aspecto. Este es un tema que tiene mucho que ver con la actual estructura social, es decir, hoy ya la cosa no es el editorial de un diario, sino medios de comunicación, los tradicionales y los nuevos, ¿no? O sea, lo que sé, Facebook, me gusta, no me gusta, esta especie de degradación que se hace, la fake news y toda esa cosa que incluso hemos analizado ya anteriormente. Entonces, está bien, yo comparto, a mí me preocupa lo que puede derivar en una especie de discrecionalidad del Poder Ejecutivo que podría arrogarse la posibilidad de decidir si actúa de mala fe, pero bueno, si actúa de mala fe el Poder Ejecutivo, inventa también
yo qué sé, una especie de convención constituyente que se coloca por arriba del Poder Legislativo y con ello vamos arriba y hacemos lo que queremos, ¿no? Entonces, en fin, yo digo, partamos o mecanismos de control que después terminan como estos líos que han habido en UPSEC, por ejemplo, ¿no? Que además tienen nombre y apellido. O sea, eso es parte de la realidad. De manera que, por un lado, liberalizar y establecer requisitos, yo diría, formales, bueno, puede ser un camino para asegurar, porque además las cosas que no sirven, probablemente el mercado las rechace o las abrace, ¿no? Depende de la calidad. Acá, por ejemplo, en la ley vigente, había toda una especie de, digamos, espacio para la creación artística nacional, que naturalmente uno saluda con afecto, con cariño, con entusiasmo, pero que puede ser un mecanismo indirecto para constituir una especie de burocracia de gente que se dedica a aplaudir al gobierno y un determinado sesgo ideológico, por ejemplo, que tampoco, digo, condice ni con el espíritu ni con las bases constitucionales que uno cree que deben ser las adecuadas. Simplemente por ahora eso y luego agregaré alguna cosa. Ahora, por ejemplo, no, perdón, acá un comentario, digamos, afín. A mí no me gusta que, además me parece que no es lo que dice la Constitución, cuando, por ejemplo, se privilegia, digamos, al conacional respecto del extranjero, porque no me parece un criterio de distinción que se compadezca con el artículo 8 de la Constitución. Ahora, estamos discutiendo, en fin, un conjunto de senadores ha propuesto un proyecto de ley sobre extranjerización de la tierra que a mí me provoca alguna náusea, les confieso, ¿no? En fin, es un tema que podremos debatir en otra instancia, no quiero salirme del tema. Pero bueno, a ver, parecería que lo que es bueno desde una mirada debería ser igualmente bueno para la otra, y no manejar criterios disímiles en función además de, vaya a saber, si no algunos intereses más o menos no evidentes. Por ahora la dejo por ahí. Bien. Martín Eduardo. Rizzo. Martín. No, un comentario inicial, ¿no? Estos temas, con Daniel lo hemos hablado muchísimas veces, tenemos algunas diferencias que no son oposiciones totales. Ni él es partidario de una regulación total, ni yo soy partidario de una libertad total. Pero bueno, ahí tenemos algunas diferencias de matiz, hasta dónde puede llegar el Estado o entidades estatales o controladas por el Estado. Digo esto simplemente para mencionarlo. A mí la ley vigente me parece horrible, y esta tampoco me gusta mucho, ¿no? Me parece menos mala, no le veo tantos problemas a esta. Y tres comentarios puntuales. Primero, empiezo por Emanuel. Emanuel, tu comentario sobre el artículo 33, inciso final, me retrotrae hace algunos días que tuvimos un webinar de la universidad hablando sobre unas consultas que llegaron a la universidad y que tú planteabas los mismos miedos. Yo qué sé, yo no puedo decir que esté mal tu interpretación. Ahora, si nosotros vamos a interpretar todas las normas jurídicas pensando que van a ser objeto de abuso y interpretaciones descabelladas, no hay norma jurídica que valga. Acá lo que tenemos sí es esta práctica absurda de hablar de razones de interés general. Yo tengo registradas algunas leyes que empezaron con esto de declárase que la presente ley es de interés general del gobierno de Jorge Valle. Bueno, son declaraciones vacías que no tienen mucho sentido. Pero bueno, la resolución tiene que ser fundada, no es totalmente amplia, se habla de que tiene que ser conforme a la reglamentación, no conocemos la reglamentación, y también hay algunas pautas que tiene que tener en cuenta, ¿no? Disponibilidad del espectro, cumplimiento del solicitante de requisitos técnicos, administrativos, económicos y gestión. Yo sinceramente, Manuel, no lo entiendo la interpretación que tú haces, pero no lo veo como algo peligroso. Sobre el artículo 48, Daniel, yo creo que lo que había visto con la otra ley, cuando fuimos varias veces a comisión, en desfile todos, era el problema de que
La actividad de la televisión cable y la transmisión de datos son primos hermanos. Se hacen las dos, una empresa puede hacer la otra sin costos y sin ninguna dificultad. En los hechos lo tuvimos con Antel. Antel era una telefónica y en un momento se dio cuenta que también podía tener un canal de televisión sin ningún inconveniente. Lo que hizo la ley vigente fue establecer un privilegio a favor de Antel. El único que podía desarrollar la doble actividad era Antel y los particulares tenían que optar o por la televisión cable o por la transmisión de voz y datos. Yo creo que esto se elimina, el artículo está bien, no veo que sea por nombre y apellido. El artículo 48 nos está hablando de las empresas que que son titulares de licencias, que serán las actuales, podrán ser otras en el futuro, y yo no lo veo complicado. Y en cuanto a que se establezca la necesidad de Antel de que comercialice, no que regale, ni que permita el uso gratuito de sus infraestructuras, me parece que es algo que tienen todos los organismos públicos. Por ejemplo, OCE no puede negar el suministro de agua a una empresa o a un tercero o un UTE de energía eléctrica. Y lo que sí me parece importante es que tienen que pagar. Acá nadie le está dando gratuito, como dijeron en algún caso, se está desguazando a Antel. No, se está diciéndole a Antel que determinada infraestructura que tiene la comercialice para generar sus ganancias. No lo veo tan complicado. Y el artículo 49 es al revés, yo lo había criticado en la ley anterior. A mí me parece que lo de los 15 minutos está bien. Nosotros acá sí hemos visto y abusos concretos que se han dado por parte de algunos gobiernos, Chávez, por ejemplo, Maduro, Argentina, sin ir más lejos. Y además me parece que, de vuelta, ¿cómo interpretamos esto? Ningún canal de televisión, ninguna radio durante la pandemia se negó a transmitir información, conferencias de prensa, que creo que también hay cosas que van funcionando con sentido común. No me imagino a ninguna radio, a ningún canal de televisión negándose a dar información de esto porque se superaron los 15 minutos, ¿no? En fin. Y después lo otro, que sí, eso es una preocupación compartida, ¿no? El tema de lo que es la discusión parlamentaria. Daniel se debe acordar, porque fuimos varias veces a comisión, en el otro caso había venido un proyecto del Poder Ejecutivo, fuimos todos a opinar, los legisladores del gobierno no decían una palabra, y al final, 2 meses después, vino un nuevo proyecto del Poder Ejecutivo. El diálogo cero, absolutamente cero. Y bueno, y en este caso no sé si pasará lo mismo o no pasará lo mismo, pero indudablemente está mal, ¿no? Pero, en fin. Y después lo último, Daniel, que me pareció interesantísimo, que lo podríamos conversar. No sé si hoy porque estamos con el tema que tú propusiste, pero tú dijiste como una necesidad de las sociedades que la gente sea politizada. Cuidado, porque yo ahí tengo primero, la realidad me demuestra que la gran mayoría de la población no está politizada ni le interesan los temas políticos. Y yo no sé si podemos desear que la sociedad esté más politizada o menos politizada. Me parece que eso son cosas que funcionan en la sociedad, que se van dando libremente. No sé hasta qué punto eso podría ser un objetivo a desarrollar, pero bueno, es más que discutible, por supuesto. Nada más. Muy bien. Daniel Ox. No, politizada en el sentido etimológico, de la politeia, ¿no? Es decir, hay un juez Douglas que tiene una frase célebre, un juez americano: ciudadanía politizada es sinónimo de democracia firme. Es decir, politizada en el sentido de interesado en los asuntos de la comunidad, no encerrado en su problema individual, vamos a decir. En esa clave colectivista, lo estaba diciendo, ¿no? Después, Martín, hay un tema, el 48, hay una discriminación de la que se están quejando los actuales permisarios, porque es para un tipo de permisario, vos lo habrás visto, licencia de servicio de difusión de contenido audiovisual para quienes operan mediante cable. Y ahí tenemos a DirecTV que está protestando amargamente porque se los excluye sin ninguna justificación. O sea, el legislador no puede establecer un sector de actividad y darle un beneficio, pero no puede dentro de un sector decir a esto sí, a esto no. Ese es un problema serio de igualdad que tiene este artículo. Y sobre la pauta gratuita, en todos los países del mundo, me parece que neutralizarla o negarla, invocando que Chávez hablaba 3 horas, no, es un argumento que prueba demasiado. En Dinamarca o en Suecia hay pauta
y el gobierno lo elige bien. Ahora, si me decís cómo lo usó el Frente, en algunos casos, es verdad, lo usó mal. Y hablaban de cosas de autobombo para espacio de comunicación que estaba para otra cosa. Pero en medio de una pandemia, me parece que limitar el mensaje que quiere dar el gobierno y tener que pedirle al gobierno que le vaya a golpear la puerta de los señores permisarios, me parece una cosa que no me cierra para nada. Pero digo, siempre voy al argumento cosmopolita. En la mejor democracia del mundo hay pauta que prepara el gobierno según sus criterios. Fíjate lo que está pasando ahora con la pandemia, ¿no? Donde hay una crisis de comunicación del gobierno sobre cómo tenemos que encarar. La gente común no entra a la página web de Presidencia a ver qué escribió el Gach en el PDF. Hay que hacerlo a través de los medios, y los medios no están transmitiendo, el contenido textual del mensaje de los expertos, ¿no? Pero bueno, por ahí la dejo. Gracias. Bien. No sé quién quiere hacer uso de la palabra. Mientras alguno se decide, yo voy a hacer un par de aclaraciones. La primera es que coincido con lo que decía Daniel en cuanto a que estamos ante un tema ideologizado, de los más ideologizados. Segundo, por razón de lealtad, les debo decir que yo en esto no tengo posición objetiva o independiente, porque desde 1985 hasta que ejercí como abogado, es público y notorio que he sido asesor de algunas de las principales empresas. Y en lo que atañe al cable, junto con Casinelli y Cajarville Pelufo, fuimos los que, digamos, asesoramos técnicamente a canales 4, 10 y 12 en la instalación de los cables. De modo que, por razón de lealtad, sepan que no tengo una posición objetiva en este tema. Tengo opiniones ya comprometidas sobre algunos de los puntos, por supuesto. Y lo otro que es de base, yo tengo enormes discrepancias con los análisis de cuño gargareliano sobre este tema. Por citar un nombre, ¿verdad? Lo hago extensivo a los análisis de Owen Fish y de otros estadounidenses que están en una línea similar. Entonces, en definitiva, creo que acá se hace muy difícil distinguir lo técnico de lo político. Bueno, era simplemente lo que quería manifestar como explicación de mi silencio en general sobre este tema. Una pequeña cosa más. He visto que en el artículo 48 ya hay varias tentativas de modificaciones, digamos, de búsqueda de otros textos, ¿no? Según lo han expresado algunos legisladores incluso. Sí, yo reconozco que no me había dado cuenta de DirecTV. DirecTV queda fuera y es absurdo que DirecTV u otra empresa similar que transmita la televisión para abonados por aire queden afuera. Ahí creo que sí, ahí hay, en eso Daniel estoy de acuerdo que tenés razón, hay un problema de violación del principio de igualdad, no hay forma de separar lo que es la televisión por cable de lo que es la televisión satelital. Yo eso no lo había advertido y indudablemente tenés razón. Es más, en los hechos se acuerdan que a DirecTV lo que le pasó en la Suprema Corte de Justicia, que impugnó por inconstitucional el artículo de la ley de medios que prohibía la doble actividad y le rechazaron la demanda, le rechazaron el planteo, y a los que vinieron después les hicieron lugar y quedaron agarrados del ministerio. Una cosa increíble.
Jaime, no, No, pensé que pedías la palabra. no estaba acomodándola. No sé, Daniel, tú no tenías otros temas que habías marcado en el mail original, capaz que podemos a ver, plantear alguno de los otros artículos que tú cuestionabas y conversamos sobre eso. Sí, va un poco en la línea de lo que planteaba Emanuel. El artículo 33, en el inciso final, plantea un problema de delegación de competencias, porque el artículo dice, en definitiva, que remite a un reglamento que va a ser el que definirá los parámetros para decretar o no la renovación. Yo los otros días en la comisión mantuve la posición que tuve con la ley de medios anterior en cuanto a los déficits que tiene esto en materia de protección de los medios, respecto del poder económico del anunciante y respecto del periodista profesional, respecto del dueño del medio. Hay también un tema con la televisión, con los medios públicos, ¿no? Es decir, no logramos activar un mecanismo que nos dé un sistema de medios que no sea del gobierno, que esté al servicio de la comunidad en serio. No. El operativo BBC en Uruguay no ha sido posible. Capaz que el intento más serio fue, por lo que dicen algunos, cuando Sanguinetti le ofreció a Carlos Maggi la dirección del Sodre, que duró pocos días. Y después hay una cuestión de delegación. Yo planteo tres disposiciones que tendrían un problema de delegación, ¿no? El 12 literal D, el 33 última oración que es este, y el 48.3. Sigue teniendo el problema de la ley anterior en cuanto a que las sanciones graves, por ejemplo la cancelación de licencias, se hace por acto administrativo, cuando todo indica que debiera ser función jurisdiccional. Es lo más garantista. Y de alguna manera hay sentencias, capaz que vos, Eduardo, que estás bien al tanto de todo esto, creo que en Radio Caracas Televisión, como era que se llamaba, el medio que cerró Chávez. Sí, Radio Caracas Televisión, sentencia ahí de la Corte Interamericana. Creo que hay oraciones que dejan entrever que es una medida demasiado importante para que la tome el administrador. Sí. De manera que sacarle un canal a alguien, una licencia de radio, a mí me rechina que sea por acto administrativo. Me parece que si el gobierno quiere sacárselo, que le haga un juicio y que se lo gane. Es lo que nos da garantías a todos, ¿no? Sí, hay una cuestión con la publicidad oficial también, la necesidad de que se regule seriamente, que termine una buena vez de ser un premio y un castigo a los medios amigos o díscolos. Eso también debiera integrar un estatuto de medios, ¿no? En fin. O sea, no quiero... Puede ser que haya algo... Perdón. Sí, adelante. Que haya visto en alguna parte del texto, que ahora no lo estoy encontrando, lo estaba buscando, pero que a la URSEC también se le da facultades de mediadoras en alguna instancia, que me llamó la atención, lo quería tener acá para leerlo, pero no lo estoy encontrando. Lo vi hoy a la mañana. Que en realidad me pareció un poco contradictorio o ajeno a la facultad reguladora. Y además establecida así por una forma legal. Me llamó un poco la atención. Pero era eso, consulta. Si tenías alguna referencia con respecto al tema, si lo habías visto, te llamaba la atención. ¿A quién fue esa consulta? Para Daniel. Sí, en principio para Daniel. Si alguno había encontrado esta referencia. No lo tengo presente. Adelante. Emanuel, no lo tengo presente, ¿no? En este momento no. No, tranqui. Si lo puedo encontrar en estos momentos, lo comparto, pero es solamente eso, nada más. Por casualidad es el 18, Emanuel.
¿no? Me parece que sí. ¿Eh? Mientras se define ese, puede ser, que es el 18, ¿no? Tenemos el ORSEC, no, vamos, lo tengo todo marcado, tenía otras cuestiones, como el inciso 2 y 3, pero no lo estoy encontrando. Perdón, disculpen, Bueno, no, sigo por buscando. favor. Sí, el artículo 18 plantea muchos problemas, ¿no, Eduardo? Sí, sí, por eso. Porque ahí tenemos un informe vinculante. Mm, El informe en principio no es un acto jurídico que genere efecto, ¿no? Pero acá nos dice que es vinculante. ¿Se puede recurrir el informe de la USEC, por ejemplo? y parecería que Parecería que sí porque es vinculante. sí, están al límite de los Claro, pero órganos. si fuera vinculante para otra autoridad, sería la otra autoridad la que emitiría el acto administrativo. Pero acá es vinculante para los particulares. Sí, Es como las consultas de DGI, la consulta mm, vinculante de DGI. exacto. Y este inciso al final, cuando dice que los negocios jurídicos en contravención a su dictamen será inválido a estos efectos. No sé, a mí me gustaría, vuelvo al tema de la garantía judicial, sin perjuicio del control judicial correspondiente, porque es una autoridad administrativa, la ORSEC. Ah, bueno, pero eso me parece que está implícito. Está implícito. Si se Está implícito. pretendiera eludir la garantía jurisdiccional, sería una locura. Sí. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Pero sería bueno que... De la versión ¿A ustedes no les parece que el listado del artículo 11 para ser licenciatario, ciudadanos, tener domicilio, acreditar capacidad económica, efectuar depósito en garantía, presentar presupuesto de inversión, declarar el origen legítimo de los fondos, declarar si tiene participación? ¿No les parece que esto debiera tener un agregado que se preocupe un poco más por quién va a ser el licenciatario, qué compromisos tiene, qué valores va a tener no sé, me parece muy pobre la descripción. Es una descripción como para abrir un boliche, no para tener un medio en democracia. Uno piensa que eso debe ser algo más, no sé. ¿Qué requisito agregaría, Daniel? Y bueno, compromisos, por ejemplo, de respetar ineludiblemente la independencia profesional de los periodistas, compromiso de brindar absolutamente todas las ideas u opiniones en torno a un tema controversial. Eso es un tema, la Fairness Doctrine es una cosa muy importante para los medios. Que no me sesguen en función de que el anunciante le manda a decir que se calle y que no diga, que no exponga el otro punto de vista. Es una cosa muy importante. Sí, una exposición equitativa en tiempo de antena de las distintas posiciones en torno a un asunto controversial hace a la calidad del debate, ¿no? Porque si hay una posición que cuenta con el respaldo del dinero y está inflada y la otra no tiene espacio porque nadie habla de ella, tenés un problema democrático ahí. Más allá de que siempre es difícil aplicar este tipo de normas, ¿no? Sí, perdón, Jaime. Lo que me pregunto es qué diferencia tiene ese planteo con la línea editorial de un medio de prensa escrito, por ejemplo. O sea, yo puedo obligar a cualquier diario escrito que tiene una línea editorial determinada y una postura. Bueno, habrá otros que tengan otra, pero lo puedo obligar a que plantee la posición contraria si no lo quiere hacer. Bueno, yo qué sé. Tiene algo que ver, acá hay una especie de posible colisión con el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y ya que estoy usando y abusando del ejercicio de la palabra,
yo no sé si lo de los 15 minutos, 20 minutos o 25 minutos, lo que sea, no es una manera de garantizar, porque si no es muy fácil, ¿no? El medio tiene que tolerar, digamos, una masa que le pone el superior gobierno que dice lo que quiere decir mediante, yo qué sé, campañas de bienestar público, como le llamemos, ¿no? O sea, yo lo que quiero decir es, no es que esté discrepando, lo que quiero decir que acá es un tema de equilibrios muy sofisticados y en definitiva vivimos en un mundo de realidades. Entonces, en fin, las cosas no se arreglan con fórmulas. Había quien decía, hay temas en los que no hay trajes de confección, son todos de medida. Y me parece que en cada situación habrá que ver dónde está el abuso y hay mecanismos de control que no serán todos lo dinámicos, ni los breves, ni los cortos que quisiéramos, pero hay mecanismos de control que dicen, bueno, seguimos siendo un Estado de Derecho. El día que se vean cercenados y el día que no sirvan para nada, habremos dejado de serlo. No sé. Es muy complicado este tema. Yo no me acuerdo. Hay una declaración, creo que es una declaración, los desafíos del tercer milenio de la Comisión Interamericana, que plantea el problema del pluralismo informativo si tiene que ser en el sistema o en cada uno de los medios. Es una pregunta complicada. ¿Qué es lo que importa? ¿Que todos los sectores de la sociedad tengan posibilidades de ser oídos o que en cada uno de los medios esté eso? Eso se discutió en Bolivia, me acuerdo que a mí me lo comentaron algunos miembros indígenas del Tribunal Constitucional, y el problema era muy simple, ¿verdad? La idea del gobierno era que hubiera programas vinculados a la cultura indígena en todos los canales de televisión y radio. Y los propios indígenas no querían eso. Los propios indígenas lo que querían tener sus canales, sus canales de televisión, sus canales de radio, y tener la posibilidad de competir y transmitir lo que ellos quisieran transmitir, que obviamente iba a estar vinculado con esto. Lo estamos viendo en Estados Unidos, que las cadenas hoy están divididas, ¿no? A favor de Trump y en contra de Trump. Yo qué sé, es complicado. Lo que a mí siempre me pareció, y termino, es que los canales tienen que ser claros. Cuando uno mira los medios de prensa, ¿alguien puede dudar que Búsqueda es de centro derecha, digamos así, que derecha es de izquierda? Lo sabemos todos. ¿Alguien duda que El País está vinculado con el Partido Nacional o históricamente El Día con el Partido Colorado? Yo creo que el problema que tenemos acá es que eso no lo tenemos claramente sincerado, ¿no? Entonces no sabemos bien qué es cada uno, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay un canal que está vinculado con el Frente Amplio y dos con los partidos tradicionales. A mí me da la impresión de que es así, pero tampoco lo sabemos. A mí me parece que acá, como los médicos que tienen que vincular, decir sus vínculos con los laboratorios, habría que hacer algo de eso, ¿no? La declaración que tú te referías, Martín, es la de este, eh, del comisionado de la libertad de prensa de la este, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa declaración que es... Mirá, sí, no me acuerdo, sí, la sí, sí, podría es buscar, pero... es la que está colgada en la página web de ¿cómo se llama? Comisionado, ¿no? De libertad de expresión, donde él estaba a danza hasta hace unos días. El relator de libertad de expresión. Exacto, la relatoría, exacto. Muy discutida esa No, declaración. muy discutida. Pero vos sabés que me suena que era otra, ¿eh? ¿Sí? Es decir, y ahora incluso me suena que es un convenio formal, un convenio internacional. Mm. No, no estoy seguro, no estoy seguro, ¿no? Adelante, por favor, quien quiera hacer uso de la palabra.
¿Me permitís agregar un brevísimo comentario? Adelante, Jaime. Adelante. Acá hay un problema, estaba ahora vislumbrándolo, ¿no? Colateral, y es el de si debe o no debe haber límites en esa especie de, en fin, pluralismo consagrado e impuesto, ¿no? Yo pensé, un mensaje, un discurso de odio, un mensaje racista, una cosa que sostenga, yo qué sé, el acometimiento o el ataque contra las instituciones del Estado. También eso. O sea, es un tema dificilísimo, ¿no? Por cierto, pero yo sé, no debe haber, como se llama, censura previa, etcétera, los medios serán responsables por sus actos, todo eso es consabido, pero y el dueño del medio, el que lo dirige, no tiene derecho a plantear, y a veces el dueño del medio es el propio Estado, ¿no? No tiene derecho dentro de determinados límites a decir, bueno, esto es así, vamos a favorecer esta línea y no vamos a admitir esta otra. Si está en No, eso materia tiene de ministerio público hay directivas y hay, como es, instrucciones y todo eso, ¿no? ahí tenemos problemas constitucionales, ¿no? Y Sí, puede ser, convencionales. es posible, pero bueno. Bueno, muy bien. Eduardo, Sí, Daniel. vuelvo a la carga con el 49. A mí me parece que pensar que el gobierno que está conduciendo, por ejemplo, en este momento de la pandemia, alguien que redacta en abril, cuando estábamos en lo peor, 15 minutos y nada más, porque luego me encargo yo, es una manera de ver las cosas equivocadas, me parece. Me parece que el gobierno no podemos desconfiar de que va a hacer un mal uso, de que va a aplicar una masa espantosa de autobombo. Si lo hace, será un problema de mala aplicación de la ley. Pero la ley no puede restringirle, y menos en una pandemia histórica, sin precedentes, restringirle el número de minutos y decirle al gobierno, si usted quiere más, págueme. Me parece que es una cosa realmente, no debiera ser, me parece. Yo la veo muy clara. Sí, yo creo recordar que el texto ese estaba pronto en diciembre del 2019. Lo firmaron en abril. Sí, te concedo, te concedo. Es algo parecido a lo que pasó con el Código General del Proceso, que lo redacté yo en plena dictadura y lo presentaron en 1989 con la terminología del gobierno de facto. Ahí todavía es más grave, ¿no? Porque pasaron no sé cuántos años. Digamos, cuando habla, por ejemplo, de inconstitucionalidad y hace referencia bien claramente a la legislación de facto, del periodo de facto, bueno, a veces pasa. Digo, no, coincido contigo, Daniel, no es una justificación, pero es una explicación. Esto estaba pronto porque esto iba en la ley de emergencia. No tuvieron la habilidad de adecuarlo a la problemática, si era que era necesario, no sé, del COVID, de la COVID. Claro, a mí me parece eso justamente. ¿Hubo un problema? ¿Hay un problema con ese tema o estamos pensando en regular en donde no hay un problema? ¿Tuvo dificultades el gobierno para transmitir algo vinculado a la pandemia? Yo, sinceramente, me parece que No no. lo sé, no lo sé, ¿Eh? no lo sé. No, pero, Yo no tengo idea. Daniel, No tengo idea. ¿Qué crees que te diga? ¿Pero por qué se pone entonces? pero no me parece que sea para algo tan grave como la pandemia, es para otro tipo de cosas. Es para la alimentación de los niños, que no coman alimentos chatarra, yo qué sé, me parece que es otro tipo de cosas, que incluso pueden ahí colidir con avisadores o anunciadores de los canales, y lo van a tener que pasar igual. Yo qué sé, no sé. Pero Martín, hay una enorme cantidad de conductas de riesgo
que está informando el GACH ahora en la web de Presidencia, por ejemplo, cómo organizar la estadía en la playa, ¿no? Que hay una regulación minuciosa. Ahora, ¿quién va a leer el PDF ese? Nadie. Entonces, yo veo que ahí realmente tendría que haber una buena agencia de publicidad del gobierno que esté difundiendo ampliamente, masivamente, cómo hay que organizarse en la playa, se viene el verano. Es una cosa elemental. Ahora, El problema si están entonces es pensando el que gobierno. después de 15 minutos van a pagar, no sé. Ahora, 15 minutos por día es una eternidad, ¿no? Depende. Si tenés una pandemia con los No, CTI perdóname, yo soy nublados, dueño de un medio de comunicación, es una eternidad. Si yo soy dueño de un medio de comunicación, es una eternidad. Porque la guita mirá, la ponen los dueños. Eduardo, las 2 horas, 3 horas que le dan a los telechats o a Ana Clara con el tarot, también es una Sí, eternidad. y sí, Entonces, ¿qué pero luego queremos? pagan. Y bueno, ¿A eso quién no, le pagan? ¿A son quién le problemas pagan? del, ¿Al del dueño? sistema capitalista, mientras el No, 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 capitalista va a hacer no. esto. Yo no llevo eso. Esa no Bueno, la llevo. Yo discrepamos. quiero ondas al servicio de la comunidad, no del señor que le arregla a las iglesias brasileras. Claro, No. por eso yo te decía que yo no quiero intervenir mucho porque tengo opinión formada sobre este tema y he Perfecto. defendido la posición de los medios, de los grandes Está medios. bien, está bien. ¿Mm? Pero es bueno discutirlo. Por supuesto, es lo que estamos haciendo. No, pero como está, yo no No, encuentro que haya una justificación para permitir está 3 bien. horas de la noche, que lo que nos mandan de noche en la televisión, y no podamos tener 15 minutos, más de 15 minutos por un tema de pandemia. Pero Ujú. bueno. Pero Daniel, en los primeros tiempos de la pandemia, los 3 canales de televisión agarraron, hicieron una hora previa sobre la pandemia, extendieron el horario y después aparecía alguien de la oposición quejándose que el gobierno tenía demasiado espacio en la prensa, como pasó. Es decir, me parece que la respuesta de los medios de prensa fue plenamente satisfactoria. Yo no creo que tengamos un problema. Si algún día tenemos un problema, bueno, ahí habrá que legislar, pero me parece que no podemos pensar en legislar para algo que no es problemático. Bueno. ¿Se agotó el tema? No, No, no creo, no creo. no, Yo Simplemente estaba a punto de decir que estaba a favor de que el gobierno se autolimitara, pero Martín va a decir que soy un paranoico de control del poder, entonces no digo. no, Emanuel, como lo hablamos el otro día, señalo mi punto de vista. No digo, bajo ningún aspecto te imputo ningún tipo de fanatismo ni nada por el estilo. Bajo ningún aspecto, vos lo sabés bien. ¿Te acordás de...? Lo sé. Yo estoy con Emanuel porque le inoculé esa desconfianza inspirado en el paper 51 de Demonios y Ángeles. Le preguntaron a Hamilton por qué tanto control, y él dijo, lo que pasa es que son demonios. Si fueran ángeles, no hay problema. Claro, pero el demonio más grande es el Estado. No. Discrepo. El más poderoso. ¿Te parece? Sí. Mirá el Los pobre grandes- Trump, que lo bajaron. Estaba hablando Trump y lo bajaron. Bueno, ese es un Le tema. apagaron la cadena. Ese es un tema para conversar 3 horas de lo que hicieron algunas cadenas. No, CNN no lo hizo. Pero es complicado, ¿no? Eso sí que es complicado. Por más demente que sea el tipo, ¿no? Y peligroso. Lo bajaron después que había perdido las elecciones, ¿no? Antes no. Era el presidente americano. Sigue siendo. Sí, pero ya era un perdedor. Ya había perdido. Pero tiene la valijita con los Sí. códigos. Sí, todo fenómeno, pero ya había perdido.
Si hubiera sido reelecto, no creo que lo hubieran bajado. Ah, mirá que CNN, New York Times, hacían cualquier cosa de él cuando era presidente. Realmente tuvieron un enfrentamiento durísimo. Ahí tenemos otro problema de la ley de medios que es interesante, porque a mí me parece que, mirá que yo, Daniel, no estudié en detalle esto como lo hiciste vos, ¿no? Pero a mí con la otra me pasaba. Está el tema del temor de concentración, ¿verdad? Que un privado, una persona, una familia acumule mucho poder. Pero ojo, hay que buscar un equilibrio, porque también precisamos medios fuertes. Porque si no tenemos un medio que se pueda enfrentar al gobierno, como hace la CNN, New York Times y otra cantidad de medios estadounidenses y europeos, estamos fritos. Nosotros tenemos radios que las soplas un poco y terminan en el CTI con problemas respiratorios. Entonces es muy fácil, sumado eso a la propaganda electoral, es muy fácil manipular a la prensa. Y a la publicidad oficial, que ese es otro tema. Por eso, sumando la debilidad a la dependencia que tienen de la publicidad oficial, es decir, el peso que tienen es enorme. De acuerdo. Bueno, no encuentro esa declaración. Estoy mirando en los informes que había hecho Parandego hace unos años y no lo encuentro. Creo que es conjunta del relator de Edison Lanza con Danny Kaye, el relator de libertad de expresión de la ONU. Sí, yo cito varias, pero no encuentro esta que planteaba este tema. ¿No te suena, Eduardo, una vez que firmaron los dos relatores? Sí, me suena, sí, pero no la tengo bien presente. Se encuentra en la web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, columna, como es Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Pero acá no tengo medio para buscarla en este momento. A mí me parece que es un tratado internacional que habla de diversidad y algo por el estilo, y que justamente plantea estos problemas, ¿no? Lo grave no es que estén en todos los canales, el asunto es que realmente tengan oportunidad de expresarse todos los sectores de la sociedad y todos quienes tengan intereses. ¿No estaba en el libro blanco de carácter internacional sobre medios de comunicación? Yo no me acuerdo ahora. No, definitivamente no lo encuentro. Bueno. Cuando hay un informe, perdón, hay uno sobre la Unión Europea, sobre el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea del 2018, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior. No sé si será ese, Martín. Pero es un informe. No era una norma europea, era una convención impulsada por las Naciones Unidas. A ver. Que era muy interesante, para mí fue muy removedor cuando me lo encontré, porque nunca lo había escrito, y ahí me acordé de aquel seminario que tuvimos en Sucre, con el Tribunal Constitucional Boliviano, ¿no? Y es interesante, ¿no? El concepto de los indígenas era que si tenían que pasar 10 minutos en todos los canales de televisión, los iban a morfar, los iban a diluir y nadie iba a poder ver. Que ellos lo que querían era el canal propio y competir con los otros. Pero no lo encuentro. A ver. La declaración de Windhoek de 1991. Media vieja. ¿Cómo se llama? Declaración de Windhoek. Ahí la pongo en el chat. No es un tratado, es declaración, pero capaz que... Y aparte es con UNESCO y es sobre el tema. No encuentro dónde dice lo que estás planteando.
A ver, acá me suena, creo que por acá debe estar. La Convención sobre Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Pero no estoy encontrando el texto, encuentro comentarios de esto. De la UNESCO, Naciones Unidas, UNESCO. Fue interesante, ¿no? Realmente planteaba... Ahí está el texto de la que estás mencionando ahora. ¿Dónde está? En el chat. Lo puse en el chat. Me suena muchísimo que sea esta. A ver, vamos a echar un poquito. Ojo, no quiero distraer el tema, ¿no? ¿2000, 2005? Sí. Bueno, no sé, media larga, no puedo estar bien buscando. Yo no sé, es cierto lo que dice Daniel, que las radios y los canales de televisión utilizan frecuencias que, bueno, no son del Estado, pero tiene derechos el Estado sobre eso y eso hace que haya una diferencia significativa como en la prensa escrita, por ejemplo, ¿no? Pero yo desconfío un poco de controlar mucho el tema. Yo prefiero que haya muchos y que cada cual diga lo que quiera. Yo verifiqué que está ratificada por Uruguay en 2007, si es la que decías tú, Martín. Yo estoy mirando por arriba, pero no... Se hizo parte, no sé, hablan de ratificación, pero... Sí. Bueno, muy bien. No sé. Daniel, yo miré muy por arriba, Daniel Ox, digo, yo miré muy por arriba la versión taquigráfica de la sesión de la Comisión de Industria en que estuviste, pero no llegué a ver si, no la llegué a leer con atención toda. ¿Tú presentaste algún proyecto o anteproyecto sustitutivo de alguno de los artículos? No. No. Mandé un escrito ordenando un poco las ideas que expuse, porque fue una cosa media a las apuradas. Uh-huh. Alicia Castro, ¿pediste la palabra o no? ¿Sí? Bueno, aprovecho a saludar por la entrada tardía y lo que quería era pedirle a Daniel si tenía la amabilidad de contarnos un poco esas ideas que manejó en la comisión, porque me da la impresión de que acá tenemos el tema de la libertad de expresión, la libertad de información, todo eso hace al nervio democrático, pero a su vez nos estamos planteando una especie de dificultad en coordinar poder económico, poder político y espacios, ¿no? Entonces como que se hace bastante difícil dar con unos criterios directivos o directrices para eso y me dio curiosidad por saber cuáles habían sido las sugerencias de Daniel sobre este articulado, me imagino, ¿no? Ya las envío por mail, ¿no?
Una pregunta ahora, porque si no, capaz Eduardo que se empieza a ir gente. ¿Esta va a ser la última reunión del año? Yo había entendido que sí. Creo que habíamos dicho que era la última, ¿no? Del año. Ustedes resuelven. Alicia Rodríguez dijo que quiere hablar, pero no tiene... No, Ahora sí. yo digo que lamentablemente no podemos hacer la última como siempre, que es una buena reunión de camaradería con un asado, pero bueno, no se puede. Ujú. Yo había dicho que de acá a 15 días estábamos sobre Navidad y que bueno, Exacto. parecía que ya era hora de salir un poco del Zoom. Sí. ¿Alguien sabe cuándo es carnaval en febrero? Sí, el 15 y el 16. Porque tuve Capaz que que fijar fecha de la semana examen. siguiente podemos reanudar. Tuve que fijar el calendario de exámenes de febrero y tuve que tener esa previsión. O sea, lo que sugieren ustedes es después de carnaval. Sí, aunque no haya carnaval, mantenemos la tradición, ¿no? Quedaría para el 23 de febrero, ¿puede ser? Martes 23 de febrero. Sí. Vamos a tener, me parece que va a haber un tema que incluye lo que estamos hablando hoy, que es el desenlace de Estados Unidos. Yo lo estoy siguiendo muy de cerca y hay analistas muy importantes que dicen que esto va a terminar muy mal. New York Times tiene editoriales que anuncian, no digo el fin de los Estados Unidos, pero sí uno de los problemas más grandes de la historia de Estados Unidos. Me parece que ahí hay una cantidad de temas que vamos a tener que sería muy interesante que analizáramos, ¿no? Sí, de acuerdo. Casualmente en el Foro Iberoamericano de Derecho Constitucional se hicieron varias exposiciones estos últimos días y la conclusión a la que llegamos es muy simple, ¿no? Trump, guste o no guste, tiene más de 46 millones de votos. Está muy claro que no va a dar por triunfador a Biden. Hoy postergó un poquito una decisión, curiosamente Samuel Alito Jr. en la Corte Suprema. Van a sostener que el día final para las proclamaciones no es vinculante para la Corte Suprema y puede pasar cualquier cosa, de acuerdo con Martín. Ahí tenemos principios democráticos, libertad de prensa, tenemos de todo, ¿no? De todo, de todo, de todo. Y aparte, viste que sale con una cadena propia, lanza su candidatura para dentro de 4 años, si insisten en que perdió. Hay buenos argumentos hoy, digamos, en el debate sobre si es constitucional, si no debió hacerse una reforma constitucional en Pensilvania para el cómputo de los votos que estarían dando el resultado favorable a Biden ahí, ¿no? Y hay que ver después el otro tema que yo publiqué este año una sentencia sobre el cambio de voto de los convencionales, de los compromisarios. Cuesta $1.000 por cabeza, más o menos, según los estados. Si cambian de voto, el incumplimiento tiene una multa de $1.000. Sí, hay una cosa rara, hay una sentencia de la Corte Suprema que dice que eso es resorte de cada Estado miembro, cada Estado puede tener su criterio propio, una locura, ¿no? Sería una elección federal, ¿no? Claro, pero digo, ya se empieza a notar la nueva integración, ¿no? Y sobre todo el desplazamiento que va a haber de Roberts. ¿Desplazamiento en qué sentido? Claro, porque como vota con cualquiera,
y eso no se lo han perdonado y bueno, están buscando la forma de relevarlo, ¿no? Directamente. Y hay que ver, no sé. Es curioso, mañana creo que sale un voto sobre LGTB que ninguno de los conservadores se jugó por nada. Asistencia al baño de los trans en las escuelas y en las instituciones de enseñanza. Bueno, pero está bien, digo, pase lo que pase, hay tema para el año que viene, sin duda. Sí, terminé de leer justo estos días un libro de Mark Townsend, de Taking Back the Constitution, de este año, que él se autodenomina uno de los fundadores del nuevo constitucionalismo popular, ¿no? Sí. Y hace un análisis político muy interesante. Está anunciando que el año que viene los principales defensores del constitucionalismo popular van a ser los demócratas. Porque dice que en definitiva es un tema político. Los demócratas, ganando las elecciones y teniendo una corte claramente hostil, van a invocar toda la artillería del constitucionalismo popular. Y es interesante porque lo analiza históricamente, cómo en general los partidos se fueron cambiando desde ese punto de vista, ¿no? Según cómo fue el enfrentamiento con la corte, eran constitucionalistas populares o no. Claro, el constitucionalismo popular es una expresión más nueva, ¿no? Pero el concepto era más o menos el mismo. Está bien. Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos con el tema de la ley de medios? ¿Algún otro comentario? A mí me parece que no lo debemos dejar. Yo creo que tenemos que volver. Ahora, sinceramente, yo le pedí una lectura al proyecto ahora, no fue con gran detenimiento. Y bueno, si esto pasó para el año que viene, yo diría de esperar algún momento para retomarlo, ¿no? Porque me parece que hay muchas cosas, incluso hoy vi cosas que no había visto antes, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es que, no sé si el 23 de febrero, pero que el año que viene, en el primer semestre, lo vamos a tener que retomar, me parece que es evidente. Está bien. Yo había pensado en invitar, no sé qué les parece, a Mercedes Aramendía y su equipo. Sí, yo podría también hablar con Edison Lanza. Sí. Y que se den. Sería bueno. Que se den. Es la idea. Exacto. Edison Lanza, claro. Ahora está trabajando para la Intendencia de Canelones. Sí, Yamandú lo tiene con él. Bueno, entonces, a ver, el 23 de febrero, ¿qué haríamos? El tema para el 23 de febrero tendría que ver con el desenlace de las elecciones de Estados Unidos. Ahí se va a saber qué pasó. No sé, Martín, que lo propuso, ¿qué dice? Lo que pasa es que no sé qué va a haber para el 23 de febrero, ¿no? Tampoco me parece, hay muchas cosas, pero me parece que tomarlo todo así al barrer es un poco engorroso. Se puede ver 15 días antes, hacer una circular, una consulta. Y puedo hacer un punteo. A mí me parece que un tema que me encantaría discutir con ustedes es el tema de esto que hicieron las cadenas, menos CNN, las cadenas contrarias a Trump, que le cortaron el discurso. Es decir, más allá de las cosas que estaba diciendo Trump y las cosas que dijo, no sé si ustedes vieron después las cosas que dijo, era una cosa, pero bueno. Pero, a ver, Martín, una cortada de la libertad de expresión al presidente de Estados Unidos. Martín, no solo las cadenas, sino Twitter y Facebook. Bueno, sí. Yo qué sé, ese es un tema que me parece que tenemos que analizar, ¿no? Y después llegamos hasta dónde se puede llegar, ¿ves? Aquello de si no hay violencia es válido, el tema español de Cataluña, ¿no?
Rudy Giuliani dijo que él era partidario de nuevas elecciones supervisadas por las Fuerzas Armadas. Si eso se dijera en Uruguay, sabemos bien cómo se llamaría eso, ¿no? Y ¿se acuerdan que yo había sugerido también, que habíamos dicho que podía también estar al principio del año próximo la cuestión de la discriminación estructural, con algún invitado extranjero, de los que más ha estudiado el tema? Ahí estaría derivado discriminación estructural con grupos vulnerados o grupos marginados y demás. En el marco de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Yo he escuchado en un par de congresos en que participamos con la hija de Sagüez, con Sofía Sagüez, y tiene muy redondito el tema, muy interesante. No le costaría nada, evidentemente, en una hora hacer esa presentación, que está muy bueno. Buenísimo. De repente nos quedamos con este tema, no le demos más vuelta. Después habrá tiempo para otros. Claro, podemos, sí, no creo que dé para dos, ¿no?